¿Qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido a la noche de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que, sábado a sábado, recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. En la magistral novela y después película El Padrino, un chirriante ruido provocado por el frenazo de un tren sobre los raíles precede al instante en el que Michael Corleone empuña un revólver y dispara sobre Virgilio Sollozo, enemigo de la familia, y el corrupto capitán de policía McCluskey. Mario Puzo sitúa así al lector ante un asesinato cometido en el restaurante de Luis. Unos hechos que parece solo pudieran ocurrir en la imaginación del novelista o en lugares muy lejanos de España, en donde la fantasía de las películas de cine negro nos sitúa. Sin embargo, la realidad siempre está mucho más cerca de lo que imaginamos. José Corbera Coll era un empresario gerundense nacido en Santa Coloma de Farners, Selva, en 1930, y conocido con el sobrenombre de El Rey del Piñón, un título alcanzado tras una vida de trabajo y duro esfuerzo que lo había llevado a una posición hegemónica dentro de este sector agrícola, pasando por ser uno de los principales exportadores de ese producto a países como Estados Unidos y Kuwait. Su éxito en el negocio de los piñones hacía que hubiera acumulado suficiente capital como para diversificar sus actividades empresariales, entrando en el negocio del corcho y en el mercado inmobiliario. En este último sector, llegó a realizar importantes inversiones en Ridaura, en donde tuvo gran repercusión la construcción de la urbanización Arográn. Aunque el diario El País, de 3 de octubre de 1984, no dudó en atribuirle ser un jugador fiel a varios casinos catalanes y del sur de Francia, además de poner en duda el éxito de algunos de sus negocios inmobiliarios. Pero donde nadie dudó de su éxito fue en el sector de los frutos secos. Cada año, unos días antes del inicio de la recolección de piñones y piñas, una docena de pequeños empresarios del sector se reunían para debatir los precios base del producto para la temporada. Como un año más, en 1984, la reunión fue convocada en un salón privado del restaurante Mas Solà, a 1 kilómetro de la localidad de Santa Coloma de Farners, a las 2:30 de la tarde del lunes 1 de octubre. A la misma acudieron José Corbera, su hijo mayor Jaime y otros 10 industriales agrícolas de la zona. La reunión, según se puso después la Guardia Civil, tenía como objeto pactar el precio de las piñas y el inicio de la recolección que a la Generalidad había fijado para el 15 de octubre. Así se supo que los asistentes tenían que firmar un acuerdo, según el cual esa temporada se preveían poner en el mercado unos 12 millones de kilos de piñas, de los que José Corbera podría comercializar la parte más importante, 3.400.000 kilos, lo que le dejaba en una situación preferente dentro del sector, que, de todos modos, a escala mundial, dominaba el industrial de Granollers, Pablo Puig Labrador, también presente en la reunión. A su llegada al restaurante, ninguno de los asistentes reparó en la presencia de un individuo que les observaba discretamente desde la barra. Llevaba sentado en casi una hora delante de ella. Había llegado sobre la 1:30 de la tarde. Pidió una consumición que pagó en el acto y se quedó en absoluto silencio con su mirada fija en la puerta de entrada al local. Los testigos lo describieron como un hombre delgado, de pelo cano, de aproximadamente 1,80 m de estatura y unos 40 años de edad. Cubría su rostro con gafas oscuras y vestía una cazadora de cuero de color gris. Poco a poco llegaron los comensales y fueron entrando en el salón que tenían reservado para celebrar la comida. José Corbera ocupaba un lugar destacado, sentándose en la cabecera de la mesa, frente a la puerta de entrada, como correspondía a la importancia de su posición en el negocio. Cuando el hombre situado en la barra estuvo seguro de que todos los comensales ya se habían sentado, se dirigió caminando despacio hacia ellos, tranquilamente, con la cara descubierta. Se detuvo por un instante en la puerta y, con parsimonia, metódicamente, como quien tiene adquirido un viejo hábito, extrajo de la cazadora 2 pistolas del calibre .765 y, empuñando una en cada mano, con voz fuerte e imperiosa ordenó: «Quietos donde estáis, todos quietos ahí. Quiero que, muy despacio, os vayáis tumbando en el suelo junto a las sillas. Ahora». Cuando José Corbera se incorporó para cumplir las instrucciones de aquel hombre,
Este disparó 2 veces cada arma, encajando 4 balas en su cabeza. Detalle que señala que era un sicario que sabía lo que debía hacer para asegurar la muerte y el éxito del encargo. Un detalle de profesional. Los comensales que acompañaban a Corbera enmudecieron por la sorpresa al oír los disparos. Ni tan siquiera miraron al criminal, sorprendidos por la efusión de sangre y la brusca caída del cuerpo ya sin vida, que quedó tendido en el suelo de cúbito prono, manando abundante sangre de la cabeza. El hombre, con la misma lentitud con la que había llegado, caminó hacia la salida, no sin antes advertirles que no le siguieran. Y al salir al pasillo se topó con un empleado del restaurante al que también amenazó, pero no agredió al comprobar que le franqueaba el paso sin ningún problema. Con gran frialdad, salió del local y subió un Renault 5 metalizado de color azul con matrícula francesa de Perpiñán, que lo aguardaba con 2 cómplices sentados en los asientos delanteros, y enfilaron rumbo a Barcelona a toda velocidad. Inmediatamente, los empleados del restaurante avisaron a la Guardia Civil, que se personó en el lugar junto con el doctor Fermín González, que no pudo sino certificar que José Corbera era cadáver. Las 11 personas que presenciaron el tiroteo y que participaban en un almuerzo de negocios no aportaron datos decisivos a los investigadores, pero los empleados del local sí aportaron la descripción y la matrícula del vehículo en el que se había fugado. Con estos datos, y aunque los miembros del Servicio de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Gerona no sabían la dirección en la que había huido el asesino del lugar, se organizó una operación de rastreo para localizar el vehículo, no tardando en encontrarlo. Estaba estacionado en un aparcamiento de la ciudad condal, a pocos metros del club nocturno Le Margot. Paralelamente a las primeras pesquisas policiales, 2 inspectores de la Brigada Regional de Información de Barcelona llegaron a Santa Coloma para conocer más detalles sobre la muerte del empresario. Estos inspectores estaban especializados en el Grapo, Grupos de Resistencia Antifascista 1 de Octubre, que era un grupo de terrorista de ideología comunista trotskista que había cometido múltiples atentados en los años precedentes. Se cercioraron de que no se trataba de un atentado terrorista, por lo que se concluyó que siendo así era un ajuste de cuentas, un asesinato por encargo. Las investigaciones se encaminaron hacia las presuntas relaciones del fallecido con un hombre apellidado Riera, conocido traficante de estupefacientes que en esos momentos se hallaba en Santa Coloma. También se investigó un familiar de Corbera que había regresado recientemente tras pasar 5 años preso en Alemania por tráfico de drogas, pero en ambos casos no dio ningún resultado. La Guardia Civil se dirigió entonces, con su investigación, hacia una deuda derivada de un préstamo que había llevado a la Caja de Ahorros Provincial de Gerona a presentar 3 demandas por valor de 100 millones de pesetas por las deudas que había contraído con su empresa, Trufas Perigor, dedicada a la comercialización de estas trufas, de este fruto. La investigación se extendió también a un árabe con quien Corbera tenía tratos y que hacía poco que había estado en Santa Coloma y había cancelado un pedido por valor de $14.000. A los investigadores del Servicio de Información de la Guardia Civil también les resultó muy sospechoso que los camiones que iban a cargar piñas a la empresa de Corbera con destino a Oriente Medio lo hicieran con contenedores que no eran huecos, sino que llevaban unos fardos envueltos con mantas. En uno de sus informes apuntaron la posibilidad de que el tráfico de droga o la exportación ilegal de oro tuvieran relación con el crimen, aunque sin resultado positivo. Pero la familia del empresario sí estaba convencida de que el asesinato tenía su origen en la oposición del industrial a los deseos de un importante grupo empresarial árabe que deseaba controlar el mercado de los frutos secos. En resumen, nada estaba claro. 2 de los comensales de la comida, Joan Coll y Joan Vila, recibieron llamadas amenazantes días después del crimen, en las que se les decía que si no pagaran las piñas al mismo precio que el año pasado, alguien más lo lamentará. El juzgado ordenó entonces que pincharan los teléfonos de todos los que estaban en el almuerzo, pero no fue posible porque la Guardia Civil no tenía suficientes aparatos para hacerlo. Mientras ocurría todo esto, el equipo de atestados de la Guardia Civil trató de encontrar alguna huella en el automóvil que pudiera dar una pista a los investigadores, lo que lograron, pero sin que pudiera identificarse a quién correspondía, por lo que comenzaron tirando del hilo de la propiedad del mismo. El vehículo pertenecía a un gángster de Marbella, Yves Lavalette, quien explicó que se lo había prestado a Mar Vincent Chiron, boxeador tunecino afincado en Barcelona. Este último, por su parte, aseguró que había dejado el coche al franco-argelino Yahia Sahraoui, alias Tony, de 36 años, quien regentaba precisamente el Club Le Margot.
Aparecía el rastro así de la mafia marsellesa, pero el círculo se cerraba sobre un nombre: Mashanet Yahia Sarhawi. La Guardia Civil procedió a detener a los 3 sospechosos por su supuesta implicación en el asesinato. A Sarhawi como autor material, Lavalette y Chiron como cómplices. Todos negaron cualquier vinculación con el crimen, tanto ante la Guardia Civil como ante el juez, y proclamaron su inocencia. Sarhawi aseguró tener una coartada indiscutible, pues el día en que asesinaron al empresario, él se encontraba en Ibiza con su amante. El juez acordó la prisión provisional para todos ellos, en donde Sarhawi permaneció 22 meses a la espera del juicio, mientras que los otros 2, dada su aparente menor grado de implicación y responsabilidad, tras unos meses quedaron en libertad provisional con la obligación de comparecer ante el juzgado quincenalmente, y ambos se esfumaron como si nunca hubieran existido. Nunca más se supo de ellos. Con el principal sospechoso entre rejas, los investigadores del Servicio de Información de la Guardia Civil se dispusieron a tratar de averiguar quién era el autor intelectual del crimen, quién lo había encargado y cuál era el móvil. Por una parte, estaban las posibles conexiones del fallecido con grupos organizados con los que habría entrado en contacto a través de sus inversiones agrícolas e inmobiliarias en la Costa Brava o en Italia. Por otro, se consideraba la posibilidad de que el fallecido pudiera tener importantes deudas de juego. Cuando llegó el juicio ante la Audiencia Provincial de Gerona, el fiscal solicitó en su escrito de acusación una pena de 23 años de prisión por asesinato para el franco-argelino Yahia Sarhawi, pero ninguna de las 11 personas que estaban presentes en el momento del crimen reconocieron al acusado como el sicario que había matado al empresario en su presencia. Siendo así, se dictó sentencia absolutoria el 27 de febrero de 1987 y el acusado fue puesto en libertad. La justicia no pudo aclarar ni el móvil, ni la autoría material, ni la intelectual del crimen. Durante los siguientes años desde el juicio, nada volvió a saberse, hasta que el Cuerpo Nacional de Policía anunció en abril de 1995 el arresto de otro francés de amplio historial delictivo, Daniel Yves Bellanger, alias Babar o Legrand, tras encontrar una huella dactilar suya en el vehículo empleado por los asesinos de Corbera por la Guardia Civil, aquella huella que se identificó a los pocos días. Finalmente, tras una confidencia anónima, la policía llegaba a un hombre del que existía la evidencia física de su relación con el vehículo utilizado para el asesinato. Bellanger ingresó en prisión provisional, en la que permaneció durante 2 meses, hasta convencer al juez de instrucción de que se trataba de una desgraciada casualidad, ya que él se dedicaba a la compraventa de automóviles de segunda mano, y esa era su única vinculación con el vehículo. El juez llamó a declarar a Sarhawi como testigo, quien negó conocer a Bellanger, por lo que el nuevo sospechoso quedaba en libertad, si bien, nada más salir de prisión, era extraditado a Francia, que le reclamaba para juzgarle por numerosos delitos. Aquí terminó la justicia su investigación, detenida ante un negro e insondable agujero, con el que se dio carpetazo al expediente sobre el asesinato de José Corbera Coll. En vida civil, los herederos sufrieron el embargo de los bienes personales del fallecido y de su empresa, para resarcir la deuda contraída con la Caja de Ahorros Provincial de Gerona por un importe de 42 millones de pesetas. Un duro golpe. Buenas noches a la audiencia y buenas noches a los presentes. Una vez más tenemos con nosotros a Jorge García Vergara, abogado de cabecera de este programa. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Francisco. Pido disculpas a la audiencia porque hoy soy víctima del plátano de sombra. Muchos de los que vivimos en Madrid y viven en Madrid sabrán que estos días son de una alergia impresionante. Traducido al cristiano, que tienes alergia, que estás hecho polvo y que toses a tos horas. Que espero poder terminar el programa vivo. Muy bien. Elizabeth Pérez, especialista en botiquines y tiritas, en técnico en anatomía patológica. Buenas noches. Buenas noches, Francisco, ¿qué tal? Muy bien, tú con tu color encarnado en el cabello cada vez más diluido. No sé por qué, si es que la presión social en las redes te ha obligado a ello. Uy, no, para nada, ya vendré más guerrera, no te preocupes. No nos puedes defraudar, que menos. Y luego tenemos a nuestra joven, guapa e inteligente criminólogo de guardia, a la que jalean las redes sociales por su capacidad oratoria, de forma que lo cual está plenamente justificado. Tatiana Ballesteros, Tati Ballesteros. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis los tres? ¿Qué os ha parecido nuestro primer asesinato por encargo? Pues muy interesante, la verdad. Muy interesante.
Los asesinatos por encargo, el tema de los asesinos a sueldo, de los sicarios, es un tema muy interesante. Yo creo que a la audiencia le va a gustar mucho. Empieza tú hablándonos de esta cuestión, porque creo que tiene distintas variables. No en vano hemos empezado hablando de esa magistral novela y película que es El Padrino, porque precisamente es el crimen organizado, la organización criminal, lo que por primera vez se nos presenta en un caso en La Noche de Autos. ¿Qué es eso de una organización criminal? La familia, por llamarlo de algún modo, la camorra, todas esas cosas que tantas veces, la drangueta, lo que hemos oído en los medios de comunicación. Pues mira, para entender el crimen organizado, os voy a contar lo que es el crimen organizado. Tiene que ser un grupo estructurado con 2 o más personas que exista durante un cierto tiempo, para que se cumplan los requisitos del crimen organizado, que actúe con el propósito de cometer un delito grave y, por supuesto, con miras a un beneficio pues político o económico. En España, la verdad, para dar un dato significativo, que además lo da el Ministerio del Interior, en España el 58% del crimen organizado se dedica al narcotráfico. Y bueno, pues eso es lo que de momento os puedo contar del crimen organizado. Sin perjuicio de los crímenes relativos a la corrupción, ¿no? Porque eso está muy en boga últimamente. Sí. Bueno, y sin contar con otro aspecto del crimen organizado que actualmente está preocupando muchísimo, que es la trata de personas con fines de explotación sexual. Sí. Estamos viendo cómo sistemáticamente, de forma periódica, tanto la policía como la Guardia Civil detiene organizaciones que mantienen a personas esclavizadas bajo coacciones, palizas, tanto de procedencia de países del este como de países orientales como de África. Pero efectivamente el nuevo Código Penal introdujo la figura como un delito autónomo de la organización criminal. Esto yo creo que es un avance, porque permite en muchos casos lo que antiguamente era actuar en cuadrilla, ¿no? Permite en muchos casos el que sea considerado un delito autónomo y que además conlleva una pena diferente del delito que van cometiendo. Es importante esto. Bueno, lo que pasa es que la terminología se va perdiendo, porque lo de actuar en cuadrilla que decía el Tribunal Supremo, 3 o más, era francamente como léxico, como expresión, era buena. Con el antiguo Código Penal llamaba la atención que no existía la figura de organización criminal. Entonces, cuando uno oía que en Francia, por ejemplo, detenían a alguien de la ETA y que le acusaban de organización de malhechores, le sonaban un poco los oídos. Ahora ya no sería tan chirriante, ¿no? Porque ya sería un delito autónomo también. Nos encontramos con un caso que quedó sin resolver. Y francamente los datos que tenemos de las personas que intervinieron con posterioridad son muy indicativos de que a mí, por mucho que los absolvieran y que ahora mismo los tengamos por ahí en prisión, alguno en Francia y tal, tenían un historial criminal muy largo. Y qué casualidad que el coche aparezca justo en la puerta de uno, qué casualidad que lo tenga la del otro, y todo este tipo de cosas que estamos viendo. Hombre, lo que más se acerca a lo que yo puedo conocer es la profesionalidad con la que actúa en aquel momento el sicario, el asesino. Lleva 2 armas, con lo cual si una se encasquilla la otra no va a fallar, con lo cual sabe que en ese momento va a hacer fuego. A diferencia, y para que la entienda que la audiencia que no conozca la diferencia entre revólver y pistola, una pistola se puede encasquillar porque el cerrojo retrocede, la uña extractora tiene que expulsar la vaina y eso puede que al hacerlo se quede encajada en la ventanilla de expulsión. Un revólver no, un revólver exige volver a presionar y vuelve a disparar aunque falle un cartucho, pero por contra su utilización requiere un mayor grado de instrucción, precisamente por el grado de inclinación que tiene la muñeca. No es tan fácil. El uso de las armas aquí en España por parte de los delincuentes ha ido evolucionando en el tiempo. Estos calibres 7.65, 6.35, 32 eran calibres relativamente frecuentes en la época porque procedían de las armas que eran sustraídas a militares retirados o a miembros de la policía, y fueron incluso armas que habían sido saldadas por el ejército
ejército, la marina italiana. Por lo tanto, era muy frecuente encontrar en manos de las mafias, de la mafia marsellesa en aquella época y de la mafia italiana, armas de estos calibres. Hoy día, por supuesto, no. Hoy día 9 para ver un todos y punto. Ya está. Pero en aquel momento no era así. Entonces, fijaros que utiliza dos armas que dispara. Me imagino que dispararía alternativamente, que es lo normal, los 4 disparos. Y fijaros que como el arma nunca se encontró, aunque las vainas, las 4 vainas de los 4 percutidas en el pistón se pudieron identificar, examinar, se pudieron recuperar, jamás en lo que era en aquel entonces, hoy día ha cambiado de nombre. Antes no existía la policía judicial, existía el Servicio de Información de la Guardia Civil, no se habían creado las unidades orgánicas de policía judicial y no se tenía el desarrollo de policía científica, aunque en el aspecto de las armas sí había un importante laboratorio de estudio en el que se estudiaba claramente tanto las estrías que se dejaban en los proyectiles por las marcas, por las estrías del ánima de cada cañón, como la marca que dejaba el percutor en el pistón de cada vaina, de cada proyectil. Y esto sí se pudo acotar, pero no se pudo, al no recuperar el arma, nunca se pudo hacer la prueba de contraste. Por tanto, ese arma y esa prueba pues quedó en el aire. Otra prueba que no se hubiese podido hacer, lo de la parafina, porque en aquel entonces la prueba de la parafina todavía no se hacía, que es el análisis químico de los dedos de la persona que ha disparado, en el que quedan restos de esa pólvora y de los elementos que componen el cartucho percutido durante 2 o 3 días siguientes después, por mucho que se lave. En la medida en que es así, tampoco se pudo hacer. Y volviendo al tema de esto de los proyectiles y del impacto, esta muerte, Liz, se produce de un modo que las lesiones son mortales de necesidad, entiendo. Sí. Bueno, como hemos comentado antes fuera del programa, muy mal suena un poco feo, pero muy mal se tiene que dar para que te disparen y no sea efectivo en la cabeza. Hay algunos casos en los que ha habido intentos de suicidio, que la bala se ha desviado por causa del choque con el hueso, que contamos con que los huesos del cráneo son bastante fuertes y puede hacer que se desvíe la bala y cambie su trayectoria y te salves de la muerte. En este caso, 4 disparos muy mal se tiene que dar para no hacer el daño intencionado que tenía el asesino. Nos encontramos con que la víctima estaba de boca abajo, de cúbito prono, con lo cual doy por hecho de que los disparos fueron por la parte trasera, por la parte posterior de la cabeza. Tenía un orificio de entrada, una trayectoria y un orificio de salida. Teníamos un proyectil único. Cada pistola era una bala solo. Tenemos un único orificio por cada proyectil, que en general, por norma general suele ser redondeada o ovalada. Las dimensiones son variables y van a depender de la fuerza del proyectil, de la distancia a la que se ha hecho el disparo de la pistola, en este caso a la cabeza, y de la fuerza que te lo he dicho antes, la fuerza del proyectil. Generalmente los agujeros de entrada son menores que la propia bala. Tendríamos el agujero de un calibre menor. Y en este caso, en los orificios de entrada, lo que pasa es que se hunde la piel y tiene forma de dedo de guante. Es como si metiésemos el dedo en un globo lleno de agua y como si lo viésemos desde dentro, esa sería la forma que tendría la herida. Luego tenemos también algunos elementos que acompañan a los orificios de entrada, que sería el anillo de contusión, que se forma alrededor del orificio, que suele ser un hematoma. Luego tenemos el collarete de limpieza, que se forma alrededor del anillo de contusión y suele ser por depósitos de impureza del proyectil. Y por último, alrededor, junto con estos dos, el anillo y el collarete, tenemos el tatuaje, que suelen ser quemaduras o ahumamiento del disparo. Tenemos el trayecto de la bala, que en este caso puede ser único o múltiple en caso de que se fraccione la bala. La trayectoria suele ser rectilínea con desviación por el choque del hueso, como os he explicado antes, y varía el ancho alrededor de su trayectoria. La trayectoria se suele llenar de sangre
en todos los casos, porque va rompiendo vasos. Y por último tenemos el orificio de salida, que siempre es mayor al de entrada. Y en este caso, como al principio hemos dicho que el agujero del orificio de entrada es invaginado, en este caso es al revés. Los bordes van hacia afuera. Además, perdona, Francisco, creo yo que estamos ante no nos cabe ninguna duda a nadie, un asesino profesional, una persona con mucha sangre fría, que opera con muchísima destreza, y yo creo que el primer tiro ya debió ser mortal. Los demás tal vez los hiciera para mantener al resto de la concurrencia a raya, es decir, para que se quedasen de una pieza. Fíjate, no creo que lo pudiera controlar. No es extraño que estuviese de boca abajo, de cúbito prono, porque cuando le dispara siempre, en un calibre como el 7.65 en menor medida, porque tiene menos energía cinética, pero siempre el impacto produce un desplazamiento. La víctima se estaba moviendo, con lo cual efectivamente requiere, incluso aunque era a corta distancia, dices que estaba de espaldas, probablemente no, estaba sentado de frente a la puerta. Desde la puerta, no debía ser un salón muy grande, cuando dispara, si la víctima se estaba levantando en ese momento, al impactar sobre la cabeza hizo que girase el cuerpo, y probablemente los puntos de impacto en la cabeza, porque lo sorprendente es que consiguiera colocar los 4 en un blanco tan reducido, hayan entrado a medida que iba girando. Y cabe también lo posible que alguno de ellos no provocara un orificio de salida, porque provocara lo que es una ruptura de la tapa craneal y una pérdida de resto biológico, de masa biológica, tanto de sangre como de masa gris. El 7.65, insisto, no es un calibre especialmente potente que tenga una especial capacidad de parada y de desplazamiento. Hoy día, con los calibres más al uso, 9 Parabellum o 38, que son los estándar, sobre todo también depende de la munición, eso se produce de modo, digamos, suficiente como para desplazar a una persona un par de metros. También depende del tipo de munición. Hay una munición blindada, que es la que se utilizó en este caso. Munición blindada sencillamente lo que significa que está completamente cubierta de latón, el núcleo de plomo. Pero cuando se quiere provocar una mayor capacidad, una mayor descarga de la energía del proyectil en el cuerpo del blanco, se utiliza un tipo de munición diferente. Se utiliza o semi-blindada, Pathcutter, que dicen los norteamericanos, o se utiliza así directamente en plomo. Porque al impactar contra el cuerpo, contra el objetivo, se deforma, pierde completamente su forma troncocónica para pasar a ser una masa de plomo que descarga toda la energía sobre el objetivo y por lo tanto lo proyecta, lo impulsa, lo hace retroceder en una distancia mayor. Este tipo de proyectiles son los que se suelen utilizar de forma más racional en usos policiales, porque lo que buscan es apartar a la persona, retirarla, desplazarla de la persona que dispara, a diferencia de los calibres militares que nunca utilizan este tipo de proyectil. Entonces probablemente a la víctima le encajaran los 4 disparos, sinceramente, por puro azar, porque un tirador experto, normalmente los tiradores siempre tiran de 2 en 2, jamás se hace un solo disparo, son 2 disparos, ese es el ritmo, y en ese ritmo de disparo normalmente se precisa sobre un blanco, pero no sobre un blanco reducido como es la cabeza, jamás, se apunta al pecho y solo se les remata ya en el suelo, y en este caso el sicario no lo hizo, con lo cual denota que tuvo mucha suerte a la hora de ejecutar el encargo que le habían hecho de asesinar a esta persona, porque desde luego los 4 proyectiles en la cabeza en un blanco movimiento a no menos de 4 o 5 metros de distancia, ni entrenando todos los días te sale, con lo cual es muy difícil. Y en este caso hay una cosa que tengo la curiosidad: ¿qué ocurre con toda la masa de restos orgánicos que el proyectil en su tránsito por el cuerpo va arrastrando? ¿Arrastra una masa de sangre, de restos de tejidos o de restos óseos o no? Dices hacia afuera, sí. Una vez que tiene la salida ya. Sí. Normalmente lo que más sale es sangre, que es líquido, y también sale parte de la masa encefálica, pero la masa encefálica es muy blandita y en cuanto se golpea un poquito se rompe y saldría, claro. Los restos que hay en el orificio de entrada permiten establecer la distancia a la que se ha efectuado el disparo. Sí, por lo que te he comentado antes de
del tatuaje es el indicativo que nos ayuda a saber más o menos a qué distancia se produce el disparo. Es decir, podemos distinguir un disparo a cañón tocante, se dice a cañón tocante cuando se apoya la pistola sobre el cuerpo, que es el objetivo, de un disparo realizado a 5, 6 o 8 o 10 metros de distancia. Sí, claro, porque las heridas o las lesiones que produce son distintas. La quemadura que produce es distinta. Claro, porque lo que es la llamarada del disparo quema el objetivo alrededor del punto de impacto, ¿no? Sí, es lo que te he comentado, que se producen quemaduras y ahumaciones. ¿Ahumaciones también? Sí, de la pólvora que se combustiona. Y todo eso se analiza durante la autopsia y aplicando algún tipo de químico. Claro, se cogen muestras de la pólvora y se analiza, se toman medidas del orificio, del anillo de contusión, del tatuaje y del collarete de limpieza, que son las impurezas que deja el proyectil. Un sicario. ¿Hay clases de sicario? ¿Nos puedes hacer un perfil, Tatiana? Sí. Bueno, pues como perfil ante un sicario, un asesino a sueldo, comentar que la edad de un asesino a sueldo oscila entre los 15 años y los 63 años. La edad promedio es de 38. Pueden empezar desde muy jóvenes, porque 15 años es una edad muy temprana. El arma más habitual son pistolas o revólveres, como es en este caso. Lo que puede cobrar un asesino, pues desde 200 euros hasta 100.000 euros. Siempre va a depender de cómo sea el asesino y cómo sea el encargo. La mayoría son hombres, aunque sí que es cierto que ha habido alguna mujer famosa, pero la mayoría son hombres. Y un dato curioso es que la mayoría de los asesinatos de este tipo ocurren fuera del domicilio de la víctima, en situaciones muy comunes. Es más sencillo que lo hagan. Y luego, como me preguntas, sí, de hecho hay 4 tipos de asesino a sueldo. Está el novato, que es novato, no tengo mucho más que explicar. El amateur, que lo intenta pero no puede. Y luego el tercero y el cuarto, que son los más interesantes, que es el buen trabajador. Se le llama así al tercero, al buen trabajador, porque es un asesino capaz y fiable. Es un asesino del que el cliente se fía por su eficacia, y tiene muchas conexiones delictivas y tiene conexiones pues con armas, con trabajos y demás. Y luego está el cuarto, que es el maestro, que es donde podríamos encasillar a este sujeto, a este asesino, que es el más difícil de atrapar, es el más complicado de estudiar, está muy poco estudiado porque es bueno en no dejarse capturar. Y en ocasiones estos asesinos suelen o han tenido algún tipo de formación, pudiera ser militar o paramilitar, no en todos los casos, pero suele. Y por supuesto el maestro nunca vive en el sitio donde asesina, siempre es de fuera, siempre va, llega, mata y se vuelve a ir. Por eso es tan complicado que la atrapen. Me imagino que el hecho de que no tenga ninguna vinculación directa con la víctima dificulta muchísimo más su identificación. Claro. Entonces, en este caso, más que ir del autor material al autor intelectual, si se consigue, es el proceso inverso. Sí, pero es muy complicado en este caso. Sí, pero tenemos una serie de personas que fueron, uno que fue juzgado, 2 que desaparecieron y algún otro que ha estado por ahí envuelto. A la vuelta de publicidad, Jorge nos va a contar qué fue de Babar y de... Pues si quieres empezamos por el que fue juzgado, el que fue efectivamente juzgado en esta causa. Masanet Yahya Sarkawi o Sarhawi, se puede decir de las dos maneras. Este señor, después de haber pasado pues casi 2 años en prisión provisional y resultar absuelto, se trasladó a vivir a Lloret de Mar. Allí se convirtió, dado que bueno ya el hombre tenía una ejecutoria anterior, pues se convirtió en el traficante más importante de la Costa Brava, y empleó para ello la infraestructura de varias empresas que estaban legalmente constituidas en Cataluña. Ya con 64 años, en enero del año 2013, pues fue detenido en el peaje de la AP7, a la altura de Masanet de la Selva, en Girona, por la Policía Nacional, cuando conducía un vehículo pues con solamente 25 kilogramos de cocaína en el maletero. Tranquilamente. Sí, con un par, como dices tú, a menudo. Y bueno, también fueron por esta operación lógicamente detenidas personas de nacionalidad española. Un tal Albert Guirao, que iba en un vehículo lanzadera, es decir, el vehículo que iba avisando, que iba con antelación a lo largo de la carretera, avisando, que en este caso no llegó a avisar bien, al jefe de posibles controles de la policía.
Este tal Masanet Yahia Sarhawi, pues salió en la prensa en aquella época, fue condenado por la audiencia de Gerona a 6 años y 1 mes de prisión y a pagar pues una multa de 1.320 millones de euros, una menudencia. Una pena tan corta. Perdón, porque él admitió 1.320.000. Sí. No 1.000 millones. No. 1.320.000. Este señor pues admitió los hechos, por lo que la sentencia... Una cantidad importante, para 25 kilos. Hombre, pues sí. Este señor pues admitió los hechos ante la audiencia provincial y por eso pues la condena, dado que había habido una conformidad, pues se llegó a un acuerdo con el Ministerio Fiscal y bueno, pues tuvo una condena más leve de la que verdaderamente le debiera haber correspondido. Sí, porque son 6 años y medio lo que le cayeron, y realmente prácticamente, si estamos ya en 2017 y esto fue en 2013, pues tiene que estar a punto de salir ya otra vez. Si no ha salido ya, pues ya tiene que... En este tipo de asuntos lo que sí suele ser muy relevante es la cuestión de las escuchas telefónicas en la investigación, porque la posibilidad de la policía para penetrar en estas organizaciones criminales es muy reducida. Pero nos has hablado de la conformidad. ¿Qué es eso de la conformidad? Pues la conformidad para los delitos menos graves no sería este el caso. Se prevé expresamente para que antes del juicio el acusado se conforme con la máxima pena pedida por las acusaciones. Pero en los delitos más graves existe, pues diríamos, una conformidad no oficial. Antes del juicio el abogado defensor habla con el Ministerio Fiscal y con las acusaciones, llega a un acuerdo, el juicio se celebra simplemente admitiendo los hechos, se termina con conclusiones, el Ministerio Fiscal rebaja su solicitud de pena y el abogado defensor pues se aquieta con ella. Una cosa que es frecuente en los delitos de tráfico de drogas es que se calcula el valor de la droga intervenida en el mercado, y eso se suele hacer sobre lo que es la cantidad neta o la cantidad total, o cómo se averigua el precio de la droga en el mercado. ¿Tú eso tienes alguna idea? O sea, lo que es la propia policía y la Guardia Civil la que lo perita y lo hace. Sí, normalmente esto responde a una pericia de la policía y de la Guardia Civil. Son los que dicen, en atención a la calidad que tenía el producto en el momento de ser aprehendido, ellos deducen si el producto iba destinado directamente a la venta o iba destinado a ser adulterado, y por lo tanto pues una cantidad más pura de droga puede ser luego cortada, mezclada con otros ingredientes y adquirir un valor en el mercado notoriamente superior a si la droga incautada ya viene adulterada. Lo que sí tiene que tener claro la audiencia es que siempre la pericia se hace a través del Instituto Nacional de Toxicología. Cierto, que es el que dice la cantidad pura de aquello. Es decir, si había 25 kilos de cocaína, no se consideran los 25 kilos, sino la parte de los 25 kilos que fuera cocaína pura. Y evidentemente sobre eso se plantea esa pericia. Claro, porque muchas veces en los casos de menudeo te puedes encontrar, y no sería el primer caso que yo me encuentro, en el caso de que se va a hacer el análisis toxicológico a una pequeña cantidad de droga que le han aprehendido a un camello y tiene tan poco, es tan irrelevante que prácticamente resulta... El principio de mínima insignificancia por la cantidad. Exacto. Está tan cortado que uno no sabe ni cómo surte efecto en la persona del consumidor. Bien. Hay un mito sobre todo entre la gente relacionada con este mundo de las drogas, eso de que es que se la quedan para ellos. Normalmente cuando acaba el procedimiento, Jorge, o antes incluso, ¿qué se hace con la droga intervenida? No, incluso antes se cogen unas muestras que quedan a disposición de la autoridad judicial, unas breves muestras, y se procede a la destrucción de la droga aprehendida. O sea que esos mitos y esas tonterías que se dicen, que es que la policía se lo queda para ello, pues son tonterías. Puede que históricamente hubiera llegado a ocurrir, porque como en todas partes pues siempre habrá policías corruptos, pero vamos, en general hablo del 99,99% de los casos, sí, casi aproximándonos al 100%, lógicamente la droga es destruida. Muy bien. ¿Qué pasó con Daniel Belenguer Babar? Bueno, pues cuando sale de prisión organiza una banda de atracadores Dream Team, que es una banda de atracadores de las más buscadas de Europa. De hecho, hace poco... Mítica, ¿no? Hace poco ya finalizó su trabajo. Y todo esto nace un poco y está muy relacionado pues con la mafia marsellesa. La mafia marsellesa que comienza pues en los años 20 más o menos. Además los fundadores son 2 franceses de origen italiano. La mafia hay que resaltar que es de origen italiano en Sicilia, y este tipo de mafia sobre todo comienza con la prostitución. Un poco con la prostitución es como empieza. Ya luego en la década de los 50 y más o menos hasta los 80, una cosa así,
pues comienza el narcotráfico, sobre todo con heroína, y una de las más puras, como decíais vosotros, de la pureza de la droga. Y lo interesante, en referencia a este caso, es que también resaltar que en la mafia marsellesa y en la mafia francesa perdón, se fueron sumando muchos argelinos, muchos tunecinos, muchos marroquíes, que de hecho a día de hoy están muy asentados en la Costa Brava de España. Sí, Balaguer, es que este Dream Team que organizó tuvo varios golpes sonados, ¿no fue así? Sí, varios golpes. Te puedo contar algunos, si quieres. Sí. Uno de los robos más sonados, el que cometió en una empresa de transporte de dinero, no sé si fue en el 96, una cosa así. También atracó un Airbus en el aeropuerto de Perpiñán. Bueno, la verdad es que ha tenido bastantes golpes. O sea, la espectacularidad de un atraco en un Airbus, en un aeropuerto, tiene que ser... Sí, Dream Team, su modus operandi era a lo grande. Sí, de hecho, le puso ese nombre en homenaje, de alguna manera, al equipo de Estados Unidos de baloncesto, que participó en las Olimpiadas del 92, porque es un equipo del sueño. Ha habido otro Dream Team que ha sido el del Barça, pero sobre eso no opino porque no me gusta el fútbol. Mi hijo no me perdonaría que no lo mencionara, porque no es precisamente del Barça sino del Madrid, mi hijo mayor, y en consecuencia lo menciono, aunque él no tiene muy claro lo del sueño del Barça. Y en este caso, Jorge, ¿qué es lo que puso a la policía sobre la pista de Babar en un momento, en aquel momento? Pues unas muestras de ADN. Así, literalmente. Ya en estos años, pues el análisis de los restos de ADN es fundamental para el descubrimiento de muchos delitos, para la aclaración de muchos delitos antiguos, para condenar a muchas personas que permanecían impunes y para absolver a muchas personas que eran inocentes y habían sido condenadas. Según había publicado en aquella época el diario El Independent, el Tribunal de Lyon le condenó a este señor a 5 años de prisión por pertenencia a una organización de malhechores y por un depósito de armas explosivos. Luego a su hermano también y a otra persona también, tal Karim, le condenó a 2 años y medio. O sea que realmente los individuos que se vieron envueltos en la investigación del asesinato del empresario José Corbera, todos ellos eran buenas piezas. Sí, desde luego que lo eran. Hombre, antecedentes de asesinatos y de homicidios creo que no tenía ninguno de ellos, pero vamos, es que parecen carne. Eran verdaderos profesionales del crimen y del delito, y de hecho a día de hoy tienen una edad en la que muy probablemente sigan operativos. Sí, profesionales del crimen organizado, de lo que conocemos por crimen organizado, de bandas que actúan con bastante profesionalidad. O sea que habrá que pensar si emitimos el programa o no, algo así, para ver si... Aquí tienen poco que llevarse. Sí, bueno, pues por si acaso, como estamos mencionando el tema y no les suele gustar que se hable de ellos, hay una característica que la Guardia Civil investigó sobre el señor José Corbera en su día, que le imputaba el diario El País, ese diario independiente de la mañana. Solamente es independiente de la mañana, no del dinero que lo creó, y del señor de Bilderberg, Juan Luis Cebrián, que lo dirige hoy día y lo arruina con tanta persistencia, que fue la cuestión del juego. El diario El País, ni corto ni perezoso, 48 horas después del asesinato de esta persona, de este industrial, le atribuye una situación financiera difícil, y además le atribuye la condición de ser aficionado al juego. Liz, ¿aficionado al juego o ludopatía? ¿Qué son estas cosas? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la ludopatía es un trastorno reconocido por la OMS. Es un trastorno que se viene viendo desde hace muchos siglos en diferentes culturas. Se encuadra en los trastornos de control de impulsos no clasificados en estas categorías. Esto quiere decir que se describe como una conducta del juego inadaptada, persistente y recurrente, y lo que hace es alterar la vida personal del individuo, la personal, la familiar o la profesional. Y se puede afirmar que es un trastorno del comportamiento, ya que cambia la expresión de la psicología del individuo. Se llega a través de visitar o los ambientes que visitas, o bien tradiciones familiares también, que en tu familia se juegue con los amigos. Empieza puntualmente en casos concretos, pues en una fiesta, en un cumpleaños, una despedida soltero, en cualquier evento así que tengas que salir a algún
algún centro en el que puedas jugar y empieza poquito a poco y al final te cambia toda tu vida. Además me imagino, yo creo, el aficionado al juego es distinto del ludópata. El ludópata siente una compulsión al juego, ¿no? Me imagino. Sí. Siente además una excitación por jugar. Sí. Le produce excitación el mero hecho de disponerse a hacer una apuesta, ¿no? Claro, le resulta satisfactorio. ¿Esto siempre o llega un momento en el cual le produce frustración? En algunos momentos tendrá frustraciones, pero es tan fuerte el impulso que él sigue jugando. En aquel tiempo había un grupo terrorista que preocupaba su forma de proceder, que fue el Grapo. No sé, Jorge, si tú recuerdas en aquellos años, no sé si estabas ejerciendo ya, pero vamos, si no estabas ejerciendo casi, que ya eres mayor. Entonces, recuerdo, ¿qué fue aquello del Grapo como banda terrorista? ¿Impactó en la sociedad de nuestro tiempo? ¿Jurídicamente ha tenido algún tipo de tratamiento penológico ese fenómeno del terrorismo especial? Bueno, para que quede claro, cuando ocurrieron los hechos faltaban pues unos 20 días para que empezara yo a estudiar la carrera de Derecho. O sea que le estás quitando años. Empecé en octubre de 1984, terminé en el 89 años. Y por suerte en octubre del 89 ya estaba trabajando yo como abogado, ¿no? Con la vidente lesbiana, el crimen de la vidente lesbiana, que Jorge asistió personalmente y que es un asunto que hemos tratado en este programa. Sí, efectivamente. Y esto de los grapos surgen como consecuencia, se denominan grupos de resistencia antifascista 1 de octubre, porque surgen como consecuencia de los últimos fusilamientos cometidos durante el régimen franquista a presos del FRAP y a presos de la ETA. Los fusilamientos del Goloso, los que motivaron pues una canción, la del Alba, los que motivaron el libro de Pedro J. Ramírez el año que murió Franco, y presos de la ETA también en el País Vasco. El 1 de octubre pues se celebró el último acto de adhesión al régimen franquista en la Plaza de Oriente, donde yo tuve ocasión de ver, yo por aquel entonces era un jovencito, pero sí que lo vi a Franco en octubre del 75, a Franco dando su último discurso. Y precisamente ese día pues es cuando se manifiesta el Grapo. Es decir, tuvieron una trayectoria sanguinaria y sus primeros atentados creo que fueron los asesinatos de 2 policías en Vallecas, en Villa. Sí, además coincidiendo con estos hechos, además. Y había una mezcla, eso fue una organización muy extraña. Hombre, yo recomiendo la lectura de las memorias de Pío Moa, que perteneció al Grapo, que fue de un tiempo y de un país, en el que ponen de manifiesto claramente el aspecto criminal tarado y enfermo de la gente y del grupo que lo componía. Sí. Recordad, sin ir más lejos, que todavía no han tenido la vergüenza los pocos supervivientes de esta gentuza de decir dónde está el cuerpo de Publio Cordón, en lo cual no estaría de más que la familia de Publio Cordón podía descansar y enterrando a su familiar en un sitio donde pudieran llevarle unas flores. Pero esta gentuza todavía siguen los 4 gatos que quedan haciendo una interpretación delirante de la realidad y callados como muertos. Sí, efectivamente. También fue en aquella época, la época en la que secuestraron al que había sido ministro de Franco, José María Oriol. Sí, los secuestros de Oriol y de Excusa, que fueron simultáneos. Con lo cual no tiene nada de extraño que aparecieran en aquel momento la policía interesándose, porque cualquier actuación dirigida contra un empresario podía entenderse que podía venir de ellos. Claro, aquí había mucha mezcla de política y también se decía mucha mezcla de vulgares delitos comunes. Es decir, había un poco de todo. También se llegó a hablar de la posibilidad de que porque también se les mataba muy fácilmente. Es decir, había persecuciones a miembros de Grapo que morían. Hombre, llegaba a detener. Vamos a ver, es que no todas las cosas van a salir mal. No todas las cosas van a salir mal. Yo me acuerdo de lo de Baden-Meinhof en Alemania, como todos se suicidaban en la cárcel, pero vamos, no es lo mismo. Lástima que no sea epidémico. En fin, aquí hay una cuestión que me ha llamado la atención. La Guardia Civil durante su investigación ha apuntado, si os dais cuenta, como si fueran palos de ciego en distintas direcciones, y se habla incluso de la posibilidad del tráfico de oro o del narcotráfico, de que los camiones pues no sé,
estaban como vacíos, que llevaban con contenedores que no eran huecos, que llevaban fardos envueltos con mantas, pero sin embargo, fijaros, nunca se ha llegado a saber verdaderamente el móvil, pero hay algo importante, que son las intervenciones telefónicas de días después, que ordena el juez cuando dos de los comensales, Joan Cole y Joan Vila, reciben llamadas amenazantes por el precio de las piñas. Las intervenciones telefónicas las acuerda un juez. Esta prueba, Jorge, de intervención telefónica, fijaros también dato curioso, la Guardia Civil no tenía suficientes aparatos para hacerla. Y no pudo realizarla con la eficacia que merecía, claro. ¿Esto cómo se hace o cómo se deja de hacerlo de la intervención telefónica? Pues la intervención telefónica en aquellos tiempos se hacía oficiando a la Compañía Telefónica Nacional de España para que operarios adscritos a un determinado servicio, acompañados de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, pues procedieran a pinchar esos teléfonos. No puedo dejar de mencionar a nuestro querido amigo Marcelino, que trabajaba en Telefónica y se dedicaba a estos menesteres, y al que desde aquí le enviamos un afectuoso saludo después de tantos años de levantarse a deshora y a destiempo y de salir los domingos de casa para pinchar teléfonos. Qué trabajo el tuyo, Marcelino, pinchar como si fueras una vulgar modistilla. En fin, pero así era, ya le diremos que nos está escuchando, que no nos olvidamos de él, pero así fue. Lo cierto es que la intervención telefónica se hace por medio de un auto motivado de un juez. Efectivamente. ¿Y se puede hacer indefinidamente? ¿Tiene que ser tiempo limitado? No, vamos a ver, la evolución jurisprudencial acerca de cómo tienen que ser las intervenciones telefónicas ha ido estableciendo una serie de requisitos. Casi vamos a hablar de lo que se requiere actualmente. Se requiere que sea mediante un auto motivado, porque es algo que afecta a un derecho fundamental, que es el secreto de las comunicaciones. Entonces, solamente un juez puede acordar la intervención de las conversaciones telefónicas, y mediante un auto debidamente motivado y estableciendo qué teléfonos son los que se van a intervenir, a qué personas directamente se les va a intervenir ese teléfono. Lógicamente, si a esa persona le llama a otra persona, pues se está interviniendo la conversación con un tercero, y el tiempo es fundamental. Bueno, una última pregunta, mojaros, ¿creéis que en este crimen estuvieron implicadas las personas que fueron juzgadas y detenidas? Un breve sí o no, cada uno de vosotros. Jorge. Yo creo que no. Yo creo que se les cogió como se pudo haber cogido a otros. No, ellos no. Para mí no. Yo creo que tampoco. Aunque tengan el coche aparcado en la puerta del club. Aunque lo tengan. Bueno, pues lo cierto es que nada más ha vuelto a saberse del caso, y que aunque lo investigó la Guardia Civil, la Policía Nacional y un detective contratado por la familia, José Corbera Capdevila, el hijo de la víctima, ha hecho numerosos intentos para continuar la investigación, convencido de que entre los comensales había un Judas, ¿no?, según dice él. Dice además, y lo voy a repetir entrecomillado, yo creo que no fue por cuestión de deudas, y también queda por aclarar por qué le quisieron matar en público. Si hubieran querido, podrían haberle matado cualquier día cuando volvía de noche del café, y nadie habría visto nada. Pero parece que querían que fuera un escarmiento, como un toque de atención a alguien más. Lo cierto es que el crimen ya ha prescrito, y que esto, quién sabe si no fue más que un mensaje. Jorge, muchas gracias por venir. Buenas noches. Francisco, has sobrevivido al plátano de sombra. Sí. Liz. Buenas noches, Francisco. Gracias, y hasta la próxima semana. Un placer. Tatiana, sigue viajando por esos mundos de Dios. Eso haré. Muchas gracias. Bueno, nos voy a despedir a la audiencia. Ya saben que nos tienen en nuestra página de Facebook, en nuestro correo electrónico lanochedeautos@gmail.com, y en el blog de derechopenal.es. Nos encontrarán tanto a Jorge como a mí. Y decía en El Padrino, en la segunda parte, el personaje de Michael Corleone, que si hay algo seguro en esta vida, si la historia nos ha enseñado algo, es que se puede matar a cualquiera. Hasta la próxima semana. Les esperamos en La Noche de Autos. Buenas noches. Los investigadores de homicidios hablan del carácter cíclico con el que el crimen vuelve a la actualidad. Una especie de eterno retorno del horror que asalta nuestras vidas en cada generación para formular con cada cuerpo abandonado una pregunta sin respuesta hecha desde un mar de desolación, de pasiones y esperanzas rasgadas, de sueños frustrados por el dolor. Y este interrogante, la sociedad trata de responder encontrando un culpable que le devuelva la tranquilidad, pero no siempre lo halla, y solo le queda la esperanza vana de que no se repita nunca más. Pero el crimen vuelve, y por eso nosotros debemos volver a él una y otra vez, con tal de sacarnos la espina de la incomprensión.
Pero mientras lo hacemos, el misterio continúa sin resolver. Les habló Francisco.